amigos de Más México? Muchas gracias por conectarse. Les saluda Claudia Góngora. Vamos a hablar de una actividad padrísima y que además tiene que ver con el arte, con convivencia con un artista y nos va a ayudar a salirnos de la rutina o de tener una rutina más divertida dentro de este confinamiento. Que nos hablen a detalle de esto, tenemos como invitada a Ana Elena González. Es curadora e historiadora de arte, que además ahorita tiene el proyecto de sobremesas con artistas, una actividad en donde se adquiere arte original por medio de Zoom. Las personas que adquieran la obra y las personas que entren a la actividad pueden convivir con el artista, platicar con él, una charla de sobremesa. ¿Cómo estás, Anel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudia. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. No, pues gracias a ti y díganos un poco más a detalle de este proyecto de sobremesas con artistas. La presentamos hace un mes y se trató de tratar de hacer esta unión entre coleccionismo y entre cenas o pasar bien un rato con una plática, una visita al estudio. Y de eso se tratan las sobremesas con artistas, que sí sea como una actividad en línea, pero que no sea como algo rígido, como algo académico, que sea tal cual una sobremesa. ¿Y cómo es eso? Pues te enviamos en un paquete con la bebida recomendada por ya sea por un sommelier o por un experto ahorita les cuento de esto, ¿no? En la bebida específica que vamos a dar y que generalmente se puso de acuerdo con el artista para decir, bueno, ¿qué es? El artista dice, a mí me gusta tomar esto y entonces todos vamos a compartir como si de verdad estuviéramos teniendo una sobremesa que... De tal manera que en una noche, en una velada de sobremesa con artistas, se juntan, digamos, dos inspiraciones, la de un sommelier, la de un artista. Exacto, y bueno, también esta cosa de estar como relajados en una sobremesa es que tampoco queríamos partir de que todos somos expertos, o sea, aquí solo pueden entrar los expertos de arte y preguntar cosas elevadas, sino que, a ver, tú es la primera vez que vas a un estudio de un artista, puedes preguntar lo que sea, vamos a hablar de la vida de estos artistas, o sea, puede uno preguntar lo que sea, porque también creemos en los nuevos públicos, ¿no? Los nuevos públicos son todas estas personas que a lo mejor han querido acercarse a el arte contemporáneo o a ciertas manifestaciones del arte. Y entonces eso se trata como el formato, que el sommelier o el catador de la bebida que sea, pues haga como podamos entrar como en este juego, ¿no? De experiencias y que al final resulte como toda una experiencia para quienes estamos viendo ¿no? esta sobremesa. Vas a recibir una obra que es un original múltiple, que es una obra firmada cada una de estas piezas por el artista y entonces ya además estamos fomentando, vinculando todo esto, haciendo todo este linkeo con el coleccionismo, ¿no? O sea, para que veas que tampoco es una cosa difícil coleccionar, o sea, a veces en realidad con el costo con el que estamos saliendo, tienes el acceso por Zoom a la sobremesa, al evento, tienes también la obra del artista y tienes la bebida, ¿no? ¿Cuántas sobremesas con artistas llevan? ¿Cuántas más tienen proyectadas? Vamos a hacer una al mes, llevar una al mes, estamos preparando las que siguen. Compártenos, por favor, cuántas personas tienen acceso a este encuentro vía Zoom. La vez pasada tuvimos alrededor de 30 personas. Sabemos que Zoom aguanta hasta 1000. Lo que queremos es que también las personas puedan intercambiar con los artistas. Entonces, tener a mucha gente no nos conviene. Bueno, pues una vez que ya platicamos con Anelena de esta alternativa para pasar una rica velada con artistas, llega el momento de que platiquemos con la artista que nos va a guiar el 30 de julio a través de sobremesas con artistas. Y yo quiero darle las gracias a Ani Garza Lau, que pues que se tome el tiempo de platicarnos un poquito acerca de esta velada que vas a tener con las personas que se animen a entrar a sobremesas con artistas. Y bueno, muchas gracias, Ani, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación también. Platícanos, Ani, un poco de ti. Conociendo un poco más de tu trayectoria, pues vamos a darnos una idea más precisa de lo que se va a vivir el próximo jueves. Estudié artes visuales e inicialmente no pensaba como en ser artista conceptual o así. Me estaba enfocando mucho en la parte de animación. De hecho, terminé la universidad y me fui a España un rato a especializarme en animación. Y ya cuando regresé estaba un poco decepcionada de lo que encontré, de cómo va a ser el trabajo realmente profesional como animador. Siempre he sido gamer, encontré trabajo como diseñadora de videojuegos y entonces empezó a interesarme muchísimo esta parte de la programación y de la interacción y tenía que leer muchos libros relacionados con diseño de juegos para entender la estructura de cómo sucede esta afinidad de la gente con el juego, cómo se pueden enganchar, qué puede pasar. Después de que dejé Gameloft, decidí que sí quería ser artista y empecé a hacer cosas interactivas. Entonces, encontrar espacios que me dieran oportunidad de presentar estas cuestiones que tenían narración interactiva, muchas cuestiones tecnológicas como identificación de texto, de cara o realidad aumentada, sí fue difícil que curadores y gente así aceptara que eso podía ser arte. Estaba establecido ya el video, que sí se hizo mucho trabajo en los 80s, 90s aquí en México, entonces eso ya estaba establecido. Las exploraciones que he ido haciendo a partir de eso han ido evolucionando, además de cierto tipo de jugabilidad de las piezas para decir algo, expresar algo, hacia la parte científica. Me ha interesado también y me he relacionado mucho con gente de ciencia y entonces más bien mis piezas han ido evolucionando hacia hacer trabajos transdisciplinarios que se pueden abordar desde el arte, desde la ciencia, desde la filosofía, desde la parte tecnológica. Y creo que ha sido súper interesante para mí ese crecimiento. Muchas veces cuando pensamos en arte es difícil poderlo asociar con tecnología. Esa realidad respecto al arte que tú haces, ¿cómo lo ven en Europa, cómo lo ven en América Latina o cómo lo reciben aquí en México? Esta cuestión del entendimiento del arte, sobre todo en países latinoamericanos, ha tenido mucho que ver con que hay poca formación de público, ¿no? Siempre vemos historia del arte hasta, si nos va muy bien, hasta las vanguardias. Hace unos años ha habido muchísimo más apertura y han aparecido muchas personas que se involucran y se meten a aprender a programar y hay live coding y hay un montón de programas, realidad virtual, realidad aumentada, que entonces creo que sí ha habido una evolución de esta percepción. Por supuesto, en Europa, que fue donde más tuve acceso hace 10 años, ya tenían estaba mucho más integrado en la parte artística, la cuestión de lo virtual y de lo mecánico y tecnológico para hacer arte. No se diga en Asia, donde tienen tecnología en sus casas, claro, y está completamente, o sea, allá sus modems son inalámbricos, entonces tú puedes llevar tu modem, que es como un huevito, en la mochila y no importa dónde vayas, tienes internet. Creo que esas perspectivas y esa integración en otras sociedades que pude observar y que no me imaginaba que funcionaran así, también ha afectado la forma en la que yo pienso, concibo la realidad o quiero pensar en el futuro, porque ahora las piezas que hago son mucho de diseño especulativo. Ahorita cualquier sector que se nos venga a la cabeza, cualquier actividad, pues se ha enfrentado a una prueba en muchos sentidos, que es la pandemia. ¿Cómo lo has vivido? Porque tú también has experimentado algún tipo de, pues no sé, de atraso, de alguna barrera. ¿Ha afectado esta pandemia a lo que tú haces? Quizá no a nivel de inspiración, de hecho quizá esto te ha traído otras ideas. Hay dos cosas principalmente graves que me afectaron. La primera es que tenía dos exposiciones grandes, una en el Museo Internacional del Barroco, una individual y una colectiva en el Carrillo Gil, sin saber que iba a pasar todo esto. Poner piezas con las que se tiene que interactuar físicamente. Entonces la gente se las tiene que poner.
y me prohibieron usar las piezas y de, Sí, no, tienes que obvio. hacer registro en video y eso es todo lo que se puede presentar porque la gente no puede estar tocando tus piezas aunque se desinfecten y demás. Entonces, este año siento un poco arruinadas esas dos exposiciones. Las piezas continuarán existiendo y supongo que a partir del próximo año, más o menos a mitad de año, ya se podrán usar nuevamente. Y la otra cuestión es que Secretaría de Cultura cerró completamente las contrataciones por el resto del año y generalmente doy clases o doy talleres o tengo actividades en festivales y así y todo se canceló. En cuanto a las formas de trabajo, realmente para mí no han cambiado mucho porque generalmente trabajo en mi estudio, programo todo el día, me hago de comer, salgo un ratito y así. Ahora ya no salgo tanto. Hay ideas nuevas, sobre todo para esta cuestión. Creo que voy a regresar más bien a lo de los videojuegos y hacer cosas digitales. Creo que mucho del arte y la cultura se ha intentado pasar a lo digital. Siempre he pensado que debe ser interactivo, o sea, no veo, por ejemplo, mucho caso tener una galería virtual si solo son fotos, pues se vería mejor si la gente puede descargar las fotos en PDF, ¿no? Entonces creo Claro. que los espacios el espacio de la galería, por ejemplo, puede convertirse en algo que sea casi un videojuego en ese sentido. Estoy reconstruyendo la exposición, estoy haciendo como una galería virtual, pero estoy reconstruyendo la experiencia de los trajes para que sea completamente virtual a través de un headset de realidad virtual o simplemente navegando en internet, pero que la gente pueda entender más o menos la experiencia que es Que habría vivido, ¿no? En una galería. ¿Quiénes consumen tu arte? ¿Hay alguna edad en particular que tú hayas detectado? Y, por ejemplo, ¿cómo llegas a estos grandes consumidores de arte clásico, por ejemplo? Creo que llegar a los consumidores de arte clásico, o sea, yo pensaría que justamente como tienen tanta historia y tanto background, no sería tan difícil. Sí creo que a la gente muy mayor, como por ejemplo de más de 60 años, les cuesta trabajo ponerse a reír o a gritar en el museo. Por ejemplo, en la del Carrillo Gil le ponía unos trajes a la gente con lucecitas y cosas que iban modificando su experiencia corporal del espacio, pero eran muy, muy llamativos. Entonces, la mayoría de la gente, por ejemplo, que usaba eso, no lo podían usar niños porque había uno que daba toques eléctricos y bueno, pueden causar cosas, pero la mayoría de la gente tenía como entre sus 20 y sus 30 años, esos eran los que son casi siempre los que están dispuestos así como, a ver, ¿y qué hace? ¿Y cómo? Explícame, ¿qué tengo que hacer? Niños también, hay muchas piezas en las que uno tiene que hacer ruidos o pensar o concentrarse en algo y les gusta mucho, pasan mucho más tiempo con la pieza que la gente que es como, ah, bueno, ya entendí cómo funciona, ya me voy. Los niños sí se toman su tiempo para entender bien cómo está funcionando y hacen preguntas y eso se me hace increíble. Creo que también es un gran público. Lo que yo intento hacer es que sean experiencias que tengan muchos niveles. Es decir, no me agrada la idea de que para entender arte conceptual tengas que haber leído X cantidad de libros y leer la explicación y luego todavía pensar si de verdad está sucediendo eso. Creo que es críptico para la gente que no ha estudiado arte y no me gustaría que solo la gente que ha estudiado arte vaya a ver mis piezas. Quiero que sean una experiencia para un público más amplio. Procuro hacerlas con varios niveles. La primera es como la experiencia lúdica y sensorial, es decir, te estás enfrentando a esto, cómo te sientes y qué está pasando. Y una segunda capa tiene que ver con si se entiende qué es lo que está sucediendo y por qué. Y todavía muchas tienen una tercera o cuarta capa donde pongo pistas de cuáles son o cuáles fueron las referencias que estoy usando para construir la pieza. No estás obligado porque ves arte, inmediatamente entender todo lo que está sucediendo. La curiosidad es la mejor amiga para entender hacia dónde iba el artista. ¿Qué es lo que tienes planeado hacer para la sobremesa con artistas? ¿Cómo la gente va a poder conocer esta parte de tu obra? Por supuesto, aprueba la experiencia, ¿no? Sé que no puedo mandarles los dispositivos y las piezas para que ellos las prueben, pero creo que no hay otra forma de entender cómo funcionan y qué provocan más que cuando ven a alguien usándolas. Entonces,
lo que estaba pensando era usar varias de mis piezas durante la conversación, explicarles un poco cuáles eran las reflexiones y cómo funciona y que vean qué es lo que genera con ondas cerebrales, con realidad virtual, con sonido de la voz. Sí, lo que quiero es que vean las piezas. Eso va a ser como un resumen práctico de algunas de las piezas y luego comentar qué sucede con cada una y por qué, porque la mayoría modifican la percepción del cuerpo y de cómo funciona. Estas veladas, además de un artista, se acompañan con la elaboración de una bebida. Escogí Gin Tonic, que creo que está perfecto para el verano, para relajarse. Hay muchas formas de hacerlo y tiene la parte donde le puedes poner hierbas de cierto tipo, entonces me parece que es la bebida adecuada para... Es la que yo intuitivamente El maridaje con tu obra. Es la primera vez que voy a hacer algo como esto, mucho menos con bebida alcohólica incluida. Seguramente será una experiencia increíble tanto para ti porque vas a vivirlo por primera vez, ¿no? En un grupo y bueno, para aquellos que no conocen lo que haces o para los que lo conocen, de hecho es vivirlo de una manera distinta. Quien ya haya utilizado, ya haya portado tus piezas, bueno, ahorita lo va a vivir diferente porque va a ser a través de su pantalla y además va a ser en grupo y con un gin. Rara vez dejo que la gente venga a mi estudio. Entonces, va a ser en el estudio, va a ser con las piezas. Habrá sorpresas y estaré de muy buen humor, pero sí creo que es una experiencia que yo no ofrecería en ningún otro espacio ni haría personalmente. Entonces, Ani, por favor compártenos tu sitio web, redes sociales, donde podemos saber un poco más de ti, donde podemos estar al corriente de alguna exposición tuya, tener noticias tuyas, conocer más de lo que estás haciendo. Sí, el registro de mis piezas está en mi sitio web, que es anigarsalau.com. Me gusta mucho Instagram y soy @anigl. Y mi Facebook es Ani Garza, es una página de Facebook. Generalmente ahí pongo todos los eventos que va a haber, los voy subiendo ahí a manera de noticias. Como estamos aquí entrevistándote en Más México y en Más México hablamos muy bien de todo lo que nuestro país nos ofrece, quisiera que nos dijeras cuál es tu destino favorito de México y si hay algún museo en particular donde tú dirías, ahí quiero exponer mi obra, presentarla en México y bueno, luego también obviamente en el extranjero. El lugar donde me gustaría exponer aquí en la ciudad y que nunca he expuesto es el MUAC. Nunca he sido invitada al MUAC. A nivel internacional me gustaría, pues, el MoMA, obviamente. Ay, claro. ¿Tu lugar favorito de México para vacacionar? Mi destino favorito es un poco cliché, es Oaxaca. Pero pues es que tengo muchos amigos allá, mucho arte, playas hermosas, entonces es un poco inevitable. Ani, ¿qué te gustaría agregar que no te haya yo preguntado y que quieres dejar manifiesto que la gente que nos está viendo sepa? Estoy haciendo un proyecto bastante complejo. De hecho, ayer estuvimos haciendo video de grabación para un simposio internacional. Se llama híbrido digital y también voy a hablar un poco de cómo está configurado y por qué, como para iniciar una discusión interesante sobre el ser humano, el cyborg y el futuro. Como pista les voy a decir que tiene que ver justo con convertirme yo en un cyborg. Entonces, eventualmente cuando salga ya un poco más, también me verán en la calle con mi traje. Te agradezco de verdad que hayas compartido tu tiempo, tus ideas y te deseo una velada maravillosa en la sobremesa con artistas. Muchas gracias. Y veremos tu trabajo en el MoMA seguramente y en el MOAC. Que estés muy bien. Nada, pues muchas gracias y un placer estar por aquí.